Bueno, volvimos. Agradecemos enormemente esa gentileza suya de estar ahí, de verdad. De verdad que sí. Para nosotros es importante que usted se empodere de este espacio. Por eso hacemos el sacrificio de venir en vivo los domingos a las 3 de la tarde. Nos lo hemos propuesto como equipo. En el primer bloque usted notó la ausencia del señor Víctor Tineo, nuestro líder de producción y de conducción y de contenido. Resulta que se le dificultó llegar, pero ya lo tenemos aquí. Víctor, qué bueno tenerte. Muy buenas tardes. Sin ti esto no camina. Bienvenido, tardes, Olivier. Y hay que decir que este es un equipo de liderazgo compartido. Así que de inmediato tenemos que continuar porque tenemos aquí un invitado muy especial. Claro que sí. Y queremos que ustedes puedan nutrirse de las informaciones que maneja y que domina Cristian Peña. Bueno, tenemos con nosotros al licenciado en Mercadeo y especialista en negocios internacionales y aduana, don Cristian Peña, con nosotros. Cristian, bienvenido a Conexión Global RD. Gracias Cristian por la invitación, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Cristian. Para mí es un gran privilegio poder compartir con este prestigioso equipo de Conexión Global y ayudar al público que nos escucha también a resolver algunas inquietudes que tiene sobre el nebuloso mundo de las aduanas y desconocido para muchos en ciertos aspectos. Miren, las aduanas son la columna vertebral de la economía de un país. Y todo el sistema nervioso central, fisiológicamente hablando, sí, paralelizándolo con aduana, va a ser exactamente lo que sea aduana a nivel económico. ¿Me equivoco, Cristian? No, tiene toda la razón. De hecho, el rol de aduanas como ha ido cambiando también el rol del comercio internacional y el contexto global también ha ido evolucionando y haciéndose también mucho más complejo. De hecho, hoy en día muchas personas que tienen el potencial, tienen la intención y en algunos aspectos la posibilidad de incursionar en el mercado global se sienten limitados y tienen cierta timidez al incursionar porque desconocen muchos aspectos de este mundo. Y realmente hoy en día es mucho más fácil incursionar en el mercado global, a pesar de la complejidad del mismo, porque los países, no solamente República Dominicana, han ido mejorando sus procesos aduanales y han ido eficientizándolos, haciéndolos menos costosos para que sus países puedan ser más competitivos en el contexto global. ¿Qué hace complejo el sistema aduanal global, pero vámonos a enfocar en la República Dominicana, Cristian? Bueno, tú has tocado un término muy interesante que es el aspecto global. Fíjate, ningún país puede existir aislado del contexto global. Y las aduanas, como tales, también están relacionadas entre sí. O sea, las aduanas no pueden existir de manera aislada, sino que existen de manera coordinada con otras aduanas. Por eso hay muchos acuerdos entre organismos aduanales. De hecho, existe un organismo que se llama la Organización Mundial de Aduanas, que es la OMA, que es una dependencia de la Organización Mundial de Comercio, que su rol es crear lineamientos, más que leyes o normas, son lineamientos o mejores prácticas que las aduanas de los diferentes países que son signatarios de este acuerdo asumen como propias para hacer que las exportaciones y las importaciones, así como la relación comercial entre los diferentes países o entre las entidades privadas de los países y las entidades privadas de otros países puedan tener éxito en su relación comercial. Cristian, hay un punto. Nosotros por lo general entendemos hay un comercio de mercancía y creemos que por lo general el comercio de mercancía es el más importante. Sin embargo, lo que más se mueve en el mundo es el comercio de servicios. Correcto. ¿Cuál es el papel de las aduanas en el mundo del comercio de los servicios y en el mundo del comercio de mercancías? Bueno, en términos aduanales el servicio se considera como parte del comercio de mercancías. O sea, hay mercancías o productos que por su naturaleza requieren servicios. Sin embargo, los servicios, como no entran directamente por las fronteras territoriales, no forman parte del alcance de la exportación y la importación. Okay. O sea, tú puedes contratar los servicios de una organización internacional, puedes contratar los servicios de un consultor internacional, puedes contratar servicios de mensajería que lo brindan organizaciones internacionales. Sin embargo, esos servicios no entran dentro de la jurisprudencia de las aduanas. Ok, Cristian, el tema de si una persona tiene interés en exportar,
¿Necesita alguna certificación especial de aduana para hacerlo? Bueno, de hecho, no. Fíjense, los países pueden desarrollarse básicamente de dos formas. Primero, a través de la generación de riquezas que se da fruto de sobrepasar las capacidades de producción para el consumo interno y poder exportar. Eso lo decía Adam Smith, ¿verdad que sí? Cuando hablaba de la teoría de la ventaja absoluta, y David Ricardo cuando hablaban de la teoría de la ventaja relativa, que los países producían y llegaban a un momento donde podían producir excedentes y esos excedentes los exportaban. Si se fijan, se estimula desde República Dominicana y de otros países también, se estimula mucho la importación. Sin embargo, la importación para el Estado es un gasto, genera dificultades, porque para tú exportar y traer productos de otros países, primero que necesitas comprar dólares que no produces, que decía Von Bosch, que es una mercancía en otro producto. Es una mercancía por excelencia. Claro. Entonces tú necesitas con tu dinero, con tu peso, salir a comprar dólares que no los tienes. Y en ese sentido, pues tienes además que disminuir, ves afectada tu producción local, porque estás trayendo algo de otro país que posiblemente tú puedas producir internamente. Posiblemente Entonces, no, Cristian. Yo sé que tú eres un funcionario de aduana y eso lo vamos a respetar, pero parte de lo que los productores locales se están quejando es que hay muchos productos que se están importando que aquí se están produciendo. Sí. ¿Qué se está haciendo al respecto para equilibrar eso? Sí. ¿Depende de aduana o de qué depende? No, desde el punto de vista filosófico, ese fenómeno es una distorsión en el comercio internacional. Se supone que un país que produzca algo no debería importarlo. ¿Qué sucede? La libre competencia y el libre mercado hace posible que los consumidores, por no decir los ciudadanos, tengan la posibilidad de accesar a mercancías en distintas partes del mundo. Y si tú no eres eficiente como país produciendo una mercancía, obviamente el consumidor va a acceder a ella a través de los mecanismos que tiene, que en este caso pues, es el comercio global. La globalización hace que nuestra competencia no sea solamente limitada al contexto nacional. Hoy en día el que vende pan compite con Bimbo, que produce pan en otros países para exportar. Entonces tú tienes que ser eficiente no solamente en el contexto nacional, sino que tú tienes que tener competencias para poder coexistir en un contexto internacional, en un contexto global, que hoy en día no escapamos de eso en República Dominicana. Cristian, nuestros espectadores emprendedores que nos están viendo ahora mismo, yo mismo y los muchachos también, Manuel, Víctor, que somos emprendedores, así como muchos de nuestros televidentes, como te repito otra vez, en el proceso de nosotros emprender para traer productos, por ejemplo, a la República Dominicana, importar y exportar, que es una parte, como mencionaste ahorita, de las más principales a nivel de los emprendedores en aduanas. Correcto. ¿Tú podrías desglosarnos sencilla, prácticamente, para que la gente pueda entender el proceso que se da? Por ejemplo, si yo quiero traer, pongamos un producto, un vehículo, un carro, por ejemplo, como te comenté, en Camerino, un carro que yo quiera traer de Miami o un carro que yo quiera traer de Nueva York. Desde que sale de Nueva York, ¿cuál es el procedimiento? Y cuando llega aquí, ¿cómo nosotros tenemos que manejarnos con eso? Fíjate, antes de entrar a detallar el proceso y las normativas que están vinculadas al proceso, es bueno, yo quiero recalcar que si tú haces una encuesta, la mayoría de personas te va a decir que sabe importar. Sí. La mayoría ha comprado por internet y cuando tú compras por internet estás importando. Sí. Correcto. Así es. Pero la mayoría no sabe exportar. Y como decía anteriormente, para el país es determinante que nuestros productores generen capacidad de exportación y puedan exportar. De hecho, este año el presidente Danilo Medina lo declaró año del fomento de la exportación. Claro. De hecho, se ha consolidado una mesa para la facilitación del comercio exterior. Una mesa donde participan diferentes instituciones y se está trabajando activamente en generar condiciones adecuadas para que nuestros exportadores puedan colocar sus productos de manera eficiente en el contexto global. Cuando digo de manera eficiente es que los costos de exportación y de los trámites que se generaban antes de exportación se han ido desmontando sustancialmente, hasta el punto de que es casi gratuito exportar hoy en día. ¿Cómo? Entonces, para un exportador,
Hoy más que nunca es bastante fácil exportar. Tenemos, por ejemplo, la ventanilla única de exportación, que es BUSE, que es, es un punto único donde el exportador que antes tenía que ir a Agricultura a pedir permisos y que le hagan los análisis fitosanitarios. Hacer todo el proceso, que tenían que ir a Medio Ambiente, que tenían que ir a Salud Pública, que tenían que ir a la NSD, pues ya pueden ir a un solo punto y en ese solo punto pueden gestionar los requisitos vinculados a todas esas digitalmente también se puede digitalmente se puede hacer vía virtual. De hecho, nosotros en la gerencia de procesos hemos estado trabajando de manera activa en disminuir, eliminar aquellas actividades que no agregan valor a la cadena de exportación, tanto para los procesos internos como para los procesos externos, porque eso reduce los costos del exportador y por lo tanto lo hacemos más eficientes a través de estos mecanismos. Eficientizando el proceso. Correctamente, un proceso para que el pueblo llano de allá de la frontera que nos está escuchando, un proceso no es más que un sistema a través del cual tú conviertes entradas en salidas. Cuando tú, para producir 100 unidades de pan, necesitas 10 sacos de harina, y tú mejoras tu proceso y en vez de requerir 10 sacos de harina, estás requiriendo 9 sacos de harina para producir los mismos 100 panes, estás generando valor. Claro que estás haciéndote más eficiente. Eso es lo que desde la entrada del licenciado Enrique Ramírez Paniagua en la Dirección General de Aduanas hemos estado haciendo. Desde que entró, su visión fue hacer aduanas más eficientes, enfocada precisamente a la mejoría de la calidad de los servicios. De hecho, la mejoría de la calidad de los servicios hoy es un eje estratégico de la Dirección General de Aduanas, que nunca antes lo había sido. Y creo que ninguna institución en el país actualmente tiene como eje fundamental, es el estratégico, la mejora de la calidad de los servicios. Nosotros la tenemos allá como un eje fundamental. Hay un punto, Cristian, que es de preocupación nacional, es el tema del déficit fiscal. Y en consecuencia, al tener un déficit fiscal, se genera un problema de endeudamiento. Correcto. Las aduanas han jugado históricamente un papel esencial en la recaudación fiscal. Correctamente. ¿Hacia dónde debe ir el Estado dominicano en la mejoría de los servicios que ofrece para poder disminuir, diríamos, ese problema de deuda? ¿Y qué papel y qué función debe jugar aduana? ¿O cómo debería manejarse el presupuesto nacional en ese sentido? Correcto. Bueno, del punto anterior se nos quedó el proceso. Espero que lo podamos retomar antes de terminar. Porque yo sé que para la gente es muy importante conocer cómo iniciar o qué hacer para exportar. Sin embargo, tomando el punto que el señor Tineo nos plantea, el rol de la Dirección General de Aduanas y el rol de las demás aduanas de la región ha cambiado. Ha cambiado de ser un ente de recaudación de impuestos a ser un ente de facilitación del comercio. Y no es una decisión voluntaria, sino que el contexto global lo exige. Con la apertura de las fronteras, con los acuerdos internacionales, claro, se derrumban las barreras arancelarias que antes existían para proteger la producción local. En ese sentido, ninguna de las aduanas de la región puede decir que sus recaudaciones han incrementado, porque al tumbar los aranceles, obviamente la recaudación disminuye directamente cuando hablamos de los impuestos. Sin embargo, hay aduanas en el mundo que hoy en día han incrementado sustancialmente sus ingresos, no a partir de los aranceles que cobran, sino a partir de los servicios que brindan, sobre todo los servicios al exportador. El rol de las aduanas hoy en día, más que ser un recaudador directo de impuestos, es un ente facilitador del comercio, es un ente que incentiva y que ayuda a que los exportadores o a que los productores locales puedan colocar de manera fácil, rápida y directa, sin intermediarios, sus productos en el mercado global y que podamos generar valor. En conjunto con la Dirección General de Aduanas está el CIRD, también, que forma parte de la mesa del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, sí, y tiene un área pues neurálgica dentro del incentivos. De hecho, hay incentivos a los exportadores, hay muchos beneficios fiscales que a los exportadores, perdón, hay muchos incentivos fiscales y beneficios que a través del CIRD pueden obtener, pueden ir a la página y pueden llamar a los teléfonos de CIRD correctamente, y pueden conocer los beneficios que tienen las empresas que quieran iniciar en el proceso de exportación. Y hay algo interesante, y es una palabra que no ha salido, que se llama balanza de pago. La balanza. O sea, bueno, la balanza comercial y la balanza de pagos. Comercial y balanza de pagos. O sea, en la medida que nosotros equilibramos la exportación. Correcto.
y regulamos la importación, entonces tenemos una buena balanza de pago. Correcto. O sea que no es un simple capricho. Bueno, y si nos vamos allá al lado a China, vemos que eso fue la base, parte de la base del desarrollo económico de China. Bueno, ellos dijeron, bueno, vamos a producir nosotros en cantidades suficientes para poder exportar. Y empezaron a producir, a eficientizar sus procesos internos y empezaron a exportar. Luego que ya entonces eran un monstruo a nivel de exportación, entonces vamos a abrir, el mundo se abre a China, ahora China se abre al mundo. Y Entonces, qué bueno, abre qué China bueno. para las Ahí importaciones. hablaste como Qué el bueno Papa. que lo menciones. Qué bueno. El mundo sobre a China. Qué bueno que menciones a China, Cuba, ¿no? Cristian, porque ahora con esta nueva apertura diplomática que tenemos con China, desde el punto de vista de proceso en aduanas Diplomática y comercial. y comercial. comercial, ¿qué impacto tú entiendes que tendrá esta nueva apertura comercial desde nosotros exportar? Porque, ¿verdad? Es lo que más no queremos, exportarle a ellos. Fíjate, una de las visiones que tiene la Dirección General de Aduanas es convertirse en el hub del Caribe. O sea, es que nosotros nos convirtamos en un centro de facilitación del comercio para los demás países de la región. Aprovechando la ubicación Aprovechando, geográfica. evidentemente, el privilegio Claro. que tenemos en nuestra ubicación geográfica. En ese sentido, sería ideal que a través de nosotros China pueda accesar de manera más eficiente a los demás países de la región. Ahí competiríamos con países como Panamá. Sin embargo, nosotros tenemos también grandes ventajas con relación a las que Panamá puede ofrecer a los demás países de la región y tenemos más cercanía con países importantes también, Claro. a los cuales China quiere accesar. O sea, tú estás acceder. hablando de una especie de almacenes fiscales. Incluso, Correcto. ¿no? De hecho, nosotros hemos estado trabajando fuertemente con lo que se llaman los almacenes fiscales, los OEA también, que son figuras que se han creado para que se pueda almacenar mercancía en nuestro territorio sin pagar impuestos. Eso te iba a decir, para que poder definamos salir a eso, otros porque países. mucha gente quizás no lo entendía. Correcto, bueno, ¿Qué es un almacén fiscal? Que lo sabemos nosotros, pero posiblemente 2 o 3 de los que nos están escuchando no lo sepan. Un almacén fiscal es una especie de depósito que su función es tener la mercancía de manera suspendida en nuestro territorio sin tiempo. pagar impuestos para que pueda ir al mercado, al destino final. Obviamente eso exige controles que nosotros lo estamos implementando, asegurar que esa mercancía no se quede en el territorio nacional evadiendo impuestos, sino que realmente esa mercancía termine en el mercado al que fue originalmente destinado. Bien. También se utilizan para transformación de mercancías. Por ejemplo, tú quieres producir un cóctel de fruta, por así decirlo, y traes la sandía de un país, los bananos de otro país, las uvas de otro país. Wow. Entonces aquí la unes en un solo pack y la envías con valor agregado ya transformada Claro, qué bien. a otros países, Qué bien. utilizando aquí la mano de obra nuestra y generando empleos. ¿Y qué tan avanzado vamos en esos pasos de convertir República Dominicana en el centro de exportación e importación del Caribe? Bueno, siendo realistas, los avances han sido muy importantes. Nosotros hemos certificado ya muchas empresas como operadores logísticos. Hemos certificado muchas empresas como centros logísticos también, empresas muy grandes, compitiendo así nosotros con otros países que quieren atraer esas empresas. Claro. O sea, otros países, no estamos solos en la región, otros países de la región también quieren un pedazo del pastel y quieren tener esos centros logísticos, esas empresas en sus países, y nosotros le hemos ganado muchas de esas competencias a centros logísticos importantes de la región que han decidido instalarse aquí, empresas que han decidido instalar sus operaciones aquí como centros logísticos. Ok, podemos yo creo entrar ahora a la parte de la descripción del proceso de exportación e Sí. importación, ¿verdad? Porque Sería la bueno. gente se queda con esa Correcto. expectativa. Y tú, no sé si intercambiar, porque hablaste de que casi todo el mundo sabe importar, ¿verdad? Correcto. Pero no Entonces, sabe no sabe exportar. Pero no Vamos sabe. a concentrarnos. Excelente Vamos a concepto. concentrarnos en la exportación. No, saben sé si exportar. te gustaría. Vamos a ver Correcto. cómo podemos hacer. Bueno, en el caso de los productos de los rubros agrícolas, se requiere certificados de salud pública Estándares de calidad. cumplir con estándares de calidad. De salud que- pública aquí. Aquí, correctamente, y de agricultura aquí que garanticen Y de que esa agricultura. mercancía tiene, Puede que salir. esos productos son inocuos, pueden salir. Ok. Además de cumplir con los estándares de calidad exigidos por el mercado al que van destinados. Esa es una de las áreas en la que tenemos que más trabajar, falencias, en la que debemos trabajar. De hecho, una de las quejas constantes es que le devuelven La mercancía. productos, sobre todo productos agropecuarios, por Sí. los pesticidas, Sí. por
que utilizan y por el manejo, ruptura de la cadena de frío en algunos casos. Entonces, esas son asignaciones pendientes que tenemos por mejorar y después de haber agotado este paso, se requiere la verificación de la mercancía. O sea, tú solicitas en aduanas la verificación de la mercancía y aduanas verifica que la mercancía que tú declaraste es exactamente la mercancía que se va a exportar. Eso es única y exclusivamente para estadísticas, porque aduanas no cobra dinero por validación, la exportación. solamente validar. Correctamente. Porque obviamente nosotros tenemos que darle informaciones a organismos internacionales para lo de balanza de pagos y la balanza comercial. Necesitamos saber exactamente qué estamos exportando y qué estamos importando. Entonces, para tener esas informaciones se requiere hacer la verificación de la mercancía, que es el aforo. En términos técnicos se le llama aforo. Después de la verificación de la mercancía, entonces se solicita al transportista. La mercancía se puede verificar tanto en el lugar de origen. Tú eres un agricultor, por ejemplo. De hecho, algunos agricultores tienen almacenes donde coinciden varios agricultores. Ahí se verifica la mercancía a destino. Entonces, o puede verificarse en los puertos. Entonces, a través de esos dos medios tú puedes verificar la mercancía. La mercancía se transporta ya sea, si hay mucha mercancía nuestra, sobre todo mercancía que va al continente europeo, que se va vía aérea, y hay mercancía pues que se va vía marítima a través de los diferentes puertos que tenemos. Luego de hacer ese proceso de transportación de la mercancía, los organismos de seguridad pueden verificar que no se esté exportando sustancias controladas y que lo que se está exportando es realmente lo que se declaró. Y luego ya inicia la parte privada de exportación. Ya las empresas privadas marítimas manejan la mercancía y la mercancía se coloca en el mercado internacional. Nosotros hacemos los registros y el proceso para la importación no es muy distinto. Lo único que para la importación sí se cobran los aranceles, obviamente, cuando la mercancía no está exenta de aranceles. En el caso de los vehículos, si los vehículos vienen de Estados Unidos, entran con los beneficios que el DERECAFTA nos proporciona, que entran libres de impuestos. El que va a comprar un vehículo en Estados Unidos debe asegurarse que el chasis y que la matrícula sea estadounidense, que no sea de Canadá o que no sea de otro país que haya sido exportado a Estados Unidos. Hay leyes hoy en día, por ejemplo, el Intran, con las leyes de transporte, tiene algunas restricciones para la importación de vehículos. No pueden entrar al mercado nacional vehículos que hayan sido declarados como salvamento, vehículos que hayan sido ahogados, exactamente, que no tengan una certificación de que puedan circular en el país de origen, no pueden circular en nuestro país. Nosotros tenemos que decir, Cristian, con pesar, que simplemente y con una oportunidad de mejorar como país, el exportar nos hace ser mejor país. Correcto. ¿Por qué? No es tan grave como quizá usted dice, miércoles, pero imagínate, ¿cómo yo me voy a meter en ese negocio? Le digo algo, nosotros tenemos que avanzar y entender que el momento de cambiar en todos los sentidos llegó. Así es. Somos una isla global y llegó el momento de hacerlo cada vez mejor. Pronto, porque nos queda apenas un minuto, Cristian, no quiero dejar pasar el tiempo sin preguntarte. Háblanos del modelo aduanal lo más breve posible, porque el tiempo no te va a dejar mucho tiempo. Haití, República Dominicana. Bueno, ahí hay mucho lío. Un minuto es muy poco tiempo para hablar de la relación comercial. En términos específicos, los aspectos aduanales entre República Dominicana y Haití. Recientemente ustedes vieron en las noticias que se inauguraron algunos puntos de control en las fronteras bastante modernos. Yo fui recientemente y quedé impresionado con la infraestructura que se diseñó. Se han colocado cámaras en algunos de esos puntos. Se ha incrementado la inversión en inteligencia para evitar el tráfico ilegal de mercancías, que ustedes saben que es una realidad. Nuestra frontera con Haití es una utopía, es algo imaginario. Es imposible pensar en que se va a anular completamente la importación o la exportación ilícita de mercancías. Sin embargo, hoy en día, como nunca, existen controles para evitar que mercancía ilícita entre a nuestro mercado o que de nuestro mercado salga mercancía sin declarar hacia Haití. Pero el tráfico y el contrabando, Cristian, sigue siendo muy elevado, penosamente. ¿Qué plan tienen ustedes dentro de los procesos para regular eso? Lo que pasa es lo de ser elevado es un juicio de valor, diría yo, porque no existen estadísticas claras que nos digan en qué proporción hemos reducido ¿En qué proporción hemos reducido el contrabando? Sin embargo,
con el incremento de las medidas de control, tanto de la Dirección General de Aduanas como de las Fuerzas Armadas, que están activamente en esos puntos, podemos asegurar que se le ha hecho más difícil hoy en día entrar mercancía o sacar banquete de mercancía. conocimiento. Cristian, Bueno, hemos llegado al final. Gracias por venir un domingo. Nos están casi echando de acá. Gracias a ustedes Así que por la invitación. gracias por venir un domingo acá a nuestro programa. Y muy bien, que ojalá que nuestra gente se haya sentido cómoda con las informaciones que tú le ha transmitido. Y bueno, hemos llegado al final de Conexión Queremos Global recordarle y decirle, no tema exportar, simplemente adáctese a las reglas y crezca con nosotros como país. Gracias por estar con Conexión Global RD. Hasta el próximo Le vemos domingo el próximo todos. domingo.